Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. El país continúa viendo esta novela que se ha desatado entre el presidente Vizcarra, Keiko Fujimori, el Congreso y el Ejecutivo, como ustedes quieran mirarlo. La cosa es que el presidente, en una entrevista con CNN, salió y dijo que la posibilidad de cerrar el Congreso no era una posibilidad que había descartado, sino que estaba allí, latente en el fujimorismo. Han salido y han denunciado a Úrsula Letona diciendo eso es una amenaza y cosas por el estilo. Eso es una novela que no tiene cuándo acabar, que empezó en diciembre o noviembre del año pasado con Pedro Pablo Kuczynski, que se prolonga y que continúa con el Poder Judicial y la corrupción, y bueno, una crisis que parece constante, pero el país sigue caminando. Caminamos a pesar de. Y una de las cosas que pretendo analizar es que en medio de todo este contexto, la universidad peruana está allí. Parece a veces ponerse de perfil. Quiero saber primero cómo está funcionando la universidad peruana, lo que debe hacer y qué papel debe jugar en medio de esta crisis y en el desarrollo del país. Para eso he invitado al rector de la Universidad La Salle, Iván Montes, para que nos dé sus apreciaciones. Y en la segunda parte del programa voy a estar con Eduardo Ugarte. Él es director del Museo de Arte Contemporáneo, pero además es el presidente del ICON, un organismo que agrupa a centenares, tal vez miles de museos alrededor del mundo, y que fue una de las primeras personas que se solidarizó con lo que ocurrió en el museo en Río de Janeiro, ese terrible incendio que consumió, entre otras cosas, a los restos humanos más antiguos que se habían encontrado en esta parte del mundo, en Sudamérica. Si ese museo se incendió, los museos peruanos podrían hacerlo. Tenemos seguridad para evitar eso. ¿Qué pasaría? ¿Qué podríamos perder? Lo analizaremos también en el programa. Soy Enrique Zavala. Le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Iván, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y bueno, encantado de regresar a tu programa. Esta entrevista me parece un déjà vu, realmente. Me parece que ya te hubiera hecho esta entrevista. Pero hablemos de la Universidad Peruana. Bueno, la Universidad Peruana está en este momento bajo el influjo de una nueva ley. Y esa nueva ley, nos guste o no nos guste, plantea una serie de desafíos. Hay ausencias, hay algunas deficiencias en la ley, pero este nuevo marco, llámese ley universitaria nueva, realmente está poniendo en vereda las universidades y muchas de ellas, al parecer, no van a llegar a la valla o a la meta que son las condiciones básicas de calidad, ¿no? Los licenciamientos que tanto se han publicitado, me imagino que tu universidad también lo hizo cuando les entregaron el licenciamiento, la UNSA ha hecho conferencia de prensa, la Universidad de San Pablo, todas las universidades de Arequipa lo suelen hacer y publican, pero es simplemente entregar una licencia, es la licencia de funcionamiento. Si esto fuera una tienda, el municipio diciendo, sí, pues tienes baño, tienes agua, hay iluminación correcta, bueno, puedes funcionar. Eso es lo que significa un licenciamiento. No estamos hablando todavía de calidad como tal. Yo diría que es un primer peldaño que trata de poner a todas las universidades bajo una misma vara, pero donde también hay indicadores asociados a docentes a tiempo completo, grados avanzados de los docentes, que las autoridades tengan al menos y cumplan realmente con el recorrido académico del caso, los grados y la experiencia universitaria, y también producción científica e investigación. Acuérdate que en el licenciamiento la cantidad de años que te dan está asociado a la producción científica en el ranking internacional, pero también el propio licenciamiento está condicionado. Acordémonos que cuando salió la ley universitaria, hemos tenido universidades en el Perú que tenían producción intelectual cero, ¿no? Que se crearon como menos negocios, como meras casitas, yo diría como kioscos. Fábricas de profesionales, ¿no? Pero mira, ni siquiera fábricas, kioscos universitarios, ¿no? Kioscos universitarios, y son las que ahorita están con problemas porque al parecer son incapaces de atraer al talento humano. Son las universidades garage, ¿no? Así es, las universidades lo componen profesores, académicos, ¿no? Y esos académicos son o deberían ser capaces de atraer estudiantes a más académicos, oportunidades de investigación y de desarrollo para la universidad. Entonces hay universidades que su capital relacional e intelectual es bastante bajo. Entonces ahí es donde vienen los problemas y esto se lo debemos pues al decreto legislativo 882 que al final liberalizó, dijo, bueno, cualquiera puede abrir universidades y acá tenemos el papel del CONAFO.
Hay buenas universidades que han nacido bajo el CONAFU, pero son poquitísimas. Poquitísimas. Yo diría Tenemos que 150, alrededor de 150 150 y en total 180 entidades de rango universitario, ¿no? Correcto. Y de esas solo 50 han obtenido Sí, licenciamiento. aproximadamente 50. El director ejecutivo del SUNEDU, el presidente del SUNEDU, ha salido y ha dicho de que el proceso de licenciamiento se debe acabar a mediados del próximo año y que allí luego empieza un proceso para cerrar universidades, que de hecho en lo que queda del año podría empezar el primer cierre de alguna universidad que no ha conseguido licenciarse. Pero eso parecía un buen discurso, hasta que ante una pregunta del periodista del Comercio, este alto funcionario del SUNEDU, el MEN del SUNEDU, dice, bueno, vamos a dar un plazo de cierre de 2 años, así no va a ser, y los estudiantes van a poder decidir si se van a otra universidad si quieren o continúan en esa universidad. Entonces el periodista le dice, ¿y el título? Se los vamos a reconocer. O sea, una universidad que no puede funcionar porque no tiene lo mínimo de calidad va a poder entregar un título profesional a nombre de la nación y SUNEDU lo va a reconocer. Eso es un discurso... Un título que va a valer poco o nada en el mercado y que realmente van a generar una legión inmensa de profesionales con un título que se va a convertir en un estigma en la sociedad. Entonces yo diría que no es la solución. No tenemos todavía un marco regulatorio, todavía la SUNEDU ya está hablando de cierre, pero no tenemos un marco que realmente regule, ¿sí? ¿Cómo va a ser? Seguramente lo más pertinente sea que algunas universidades ya licenciadas, especialmente las públicas, puedan encargarse temporalmente de la administración de estas universidades o absorber la gran cantidad de personas, porque tendrían que ser las públicas. Muchas privadas, claro, algunas que son licenciadas y que su horizonte no es tanto la academia, podrían admitir, pero por ejemplo en la Universidad de La Salle, hasta la fecha, y ayer hemos tenido consejo directivo, hasta la fecha hemos hablado de no admitir, de no aceptar traslados de universidades que puedan eventualmente cerrar, puesto que no tenemos la garantía que ni siquiera el curso de introducción a la vida universitaria lo han llevado bien. La otra posibilidad abierta es la de una suerte de fusión, han dicho. Entonces, te cierran esa universidad, entonces otra universidad dice, ¿cuántos estudiantes tienes? No sé, 500. Bueno, tráemelos aquí, los reconocemos y los hacemos. O sea, seguimos viendo el asunto como un negocio. O sea, yo no sé, parece haber un doble discurso, un doble rasero en el SUNEDU y en lo que se quiere hacer en la Universidad Peruana. Claro, yo diría que más que fusión, por último, lo sensato, y estamos hablando pues dentro de un mercado de universidades privadas, es que esa universidad pueda ser adquirida, tanto infraestructura, no infraestructura es lo que menos vale de una universidad, ¿no? Básicamente asumir el pasivo de alumnos, ver qué docentes de ahí pueden ser rescatables, ¿no? pero... Es un buen negocio, ¿no? Que paguen pensión 500, 50, 100. Sí, claro, eso no puede tener ahí, ¿no? Pero te digo, la posibilidad de que una universidad con cierto nivel académico pueda comprar la universidad. Ahora, igual, de todas maneras, se prestaría como a un degenere dentro del sistema, ¿no? O sea, ¿la universidad es un buen negocio? ¿Poner una universidad es un buen negocio? Sí. Sí es un buen negocio. Sí, sí es un buen negocio. ¿Es un buen negocio para quién? En este caso, para una universidad privada, sociedad anónima o sociedad anónima cerrada, es un buen negocio para los dueños, para los accionistas. Si es una universidad, asociación civil sin fines de lucro como La Salle, es una universidad que en el mediano plazo se vislumbra como una universidad muy rentable con posibilidades de reinversión, ya que nosotros estamos obligados y justificamos todos los años nuestros estados financieros de qué manera reinvertimos los excedentes. Entonces, pero de que una universidad sea pública, privada, asociativa o societaria, una universidad bien conducida, realmente genera excedentes o genera ganancias, buenas, no malas ni regulares. O candidatos a la presidencia. Candidatos a la presidencia, a gobiernos regionales, al Congreso, porque ¿no? es trampolín. Lo que pasa es que mucha gente llega al gobierno universitario no por haber publicado un grupo de artículos o por tener pensamiento o por haber trabajado en alguna comisión o algún organismo internacional o por haber hecho vida académica decente, sino muchas personas son rectores o vicerrectores, uno con su plata, ¿no? O dos por hacer una actividad política sostenida, pagando derecho de piso, entre comillas, pagando derecho de piso y con muertos y heridos de por medio, ¿no? Una de las cosas que se decía hace mucho tiempo era que
la vocación de Arequipa era ser una ciudad turística, una ciudad de servicio y una ciudad universitaria, ¿no? Entonces, algunos pensaban Arequipa como una suerte de Austin, ¿no? En Texas, ¿no? Una ciudad que viva de las universidades. Y en esa época habían 3 universidades. Ahora hay muchísimas universidades. Aquí se vienen a instalar otras, unas están construyendo infraestructuras bastante grandes. Entonces, existe la posibilidad real, seria, de que Arequipa sea una ciudad universitaria al estilo Austin, al estilo Boston. Yo creo que sí, el potencial se sigue manteniendo. Hay una posibilidad bastante grande, pero sustentada en las universidades arequipeñas que están apostando por avanzar, por mejorar y por realmente recuperar algunas y otras realmente recuperar un prestigio seguramente perdido o el terreno perdido y otras realmente por ponerse a los tiempos y realmente ser universidades de punta. Claro, el asunto es que las universidades de aquí están pensadas en que los arequipeños estudien aquí, pero cuando uno piensa en una ciudad universitaria, en Boston, en Austin, la idea es que aquí vengan a estudiar de otras partes, no del Perú siquiera, sino de otras partes de Sudamérica. Así es. Pero yo no veo precisamente que estemos caminando hacia eso. O sea, los niveles de calidad de las universidades arequipeñas distan bastante, por ejemplo, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Universidad del Pacífico. O Cayetano Heredia, claro. Y pongámoslo fuera de Lima, de la Universidad de Piura, por ejemplo, ¿no? Que tienen reconocimientos ya internacionales y cosas por el estilo, ¿no? Aquí hay universidades, recuerda que hace, no sé, 10 años, 12 años antes de que saliera Indecopi, habían avisos que salían en los periódicos, no era época de internet, donde decía, ¿no? Se necesita abogado, arquitecto, contador o economista, tal, ¿no? Abstenerse egresados de la Universidad de San Agustín, por ejemplo. Lo ponían cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos en los términos? Ya que existe una posibilidad bastante grande, lo que pasa es que tenemos también una oferta universitaria en Arequipa, hablando de filiales, sedes, oficinas ilegales o en precariedad jurídica y también universidades pequeñitas que se han creado, que crean diría un colorido, tanto así como, no me acuerdo la ciudad de Pequeño Pony, pero crean realmente un colorinche académico donde, por ejemplo, a los profesores se les paga una miseria, donde realmente no se respira vida académica, pero son las universidades que a veces jalan muchísima gente. Tenemos que ir a una pausa, claro Iván. Sí. Regresemos para hablar de eso tras la pausa. Estamos de regreso en el programa. Estoy con Iván Montes, rector de la Universidad de La Salle. Hay una cuestión que es muy delicada. Tú has hablado de sucursales, oficinas de universidades. Una universidad evidentemente son sus académicos, son sus profesores. O sea, uno va a una universidad porque sabe que ese profesor es lo máximo en arquitectura, entonces quiero que él me enseñe. Una facultad de Derecho pues, tiene su peso por los profesores que hay liderazgo allí. Y cuerpo docente con orientación académica. Exactamente, ¿no es cierto? Pero cuando se abren sucursales, ¿qué es lo que pasa? O sea, me abren aquí una sucursal de, yo no sé, pues, de la Universidad San Ignacio de Loyola, pero los profesores no son los que están allá, ¿no? Entonces la calidad se va. La Salle abre una en Mollendo, una sucursal en Mollendo, pero no todos los profesores van a ir allí. Peor si la abres en Loreto, pues, ¿no es cierto? Entonces, yo no sé, ¿qué está pasando? Las sucursales, las filiales, el hecho de expandirse, a veces no necesariamente está acompañado de mantener la calidad de la sede central. Entonces, de ahí que la expansión con responsabilidad implica siempre, si es que la universidad es seria, que la calidad que se ofrezca en las instancias desconcentradas o descentralizadas, si se quiere llamar, sea la misma que se ofrece en la sede central. Estos profesores tienen que llegar. Ahora, o captar y capturar a los mejores talentos de esa ciudad, ¿sí? Que estén a la altura, seguramente, de la ciudad donde está la sede o la casa matriz, ¿no? El asunto es que la universidad del siglo XXI es tendiente a
ya no asistir a labores, ¿no? Conversé con algunos académicos argentinos, por ejemplo, y ellos decían, en unas cuantas décadas, tal vez menos, las universidades van a ser simples certificadoras de conocimientos. Sus currículos van a estar en Internet, como ya hay cursos y currículas pues, de las principales universidades del mundo, ¿no es cierto? Entonces uno puede seguirla y al final uno va a hacer una educación a distancia o uno va a ser autodidáctico. Entras a Coursera y te llevas cursos del doctorado de Harvard gratis, ¿no? De repente llegas pues a la Universidad de La Salle y dices, yo creo que puedo ser abogado. Entonces ellos te hacen una evaluación y finalmente un jurado determina, sí, usted tiene los conocimientos para ejercer como abogado. O título. ¿A eso estamos llegando o realmente estamos distantes y lejos de una realidad de ese tipo? No, y estamos muy cerca, ¿no? Ya existe el Ceneval en México, el Consejo Nacional de Evaluación, que da algunas certificaciones ya profesionales de rango universitario a músicos, artistas, a personas de ciencias sociales. O sea, ya estamos en un nivel en el cual muchas personas han decidido y optado, y está en el informe del ORS, la educación encierra el tesoro de la UNESCO. Mucha gente estudia por su cuenta, mucha gente estudia cursos libres, mucha gente va por la segunda, tercera carrera y mucha gente va a querer acreditar y o certificar sus competencias profesionales, no solamente haberlas leído, sino también una práctica profesional. Entonces, yo diría que las universidades ya empiezan en el Perú a flexibilizar y decir, bueno, yo conozco estos temas, todavía no tenemos nosotros, por ejemplo, como Universidad de La Salle, y tampoco hay un marco normativo nacional, pero yo creo que estamos apuntando hacia eso, que las universidades puedan también reconocer la experiencia de las personas en un determinado campo, ¿no? No tendría nada de malo, al contrario. Si una persona tiene 25 años trabajando en un estudio de abogados y esa persona ha trabajado en notarías y ha sido administrativo en el Poder Judicial y ha leído por su cuenta y ha llevado varios cursos sobre derecho constitucional, ha llevado cursos, yo no le voy a decir estudia los cursos de 6 años de carrera, ¿no? Entremos a la parte de responsabilidad social de la universidad. Por ejemplo, se cree que las universidades deben empezar, en países como el nuestro, a pensar cómo resolver los problemas del día a día, de lo que realmente están viviendo los peruanos, y no hacer investigaciones sobre el sexo de los ángeles, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo compatibilizas esto? Es cierto que tú siempre has pensado, me lo has dicho en anteriores entrevistas, que la investigación debe ser por generar conocimiento, no importa en el campo. El conocimiento como un valor en sí mismo, ¿no? E importante para la sociedad, ¿no? Pero eso podría ser un lujo que podrían darse algunas sociedades y parece que la nuestra no. ¿Cómo compatibilizamos esa responsabilidad social, el resolver el problema día a día, el problema de la localidad, los problemas del país, con ese concepto de ser local y global? Sí, ¿no? El principal problema que las universidades en el mundo están llamados a resolver, el principal, son los problemas de conocimiento en cada una de las disciplinas que se cultivan dentro de un entorno universitario. Son problemas de conocimiento, ¿ok? Pero hay carreras que por su naturaleza están más cercanas a los problemas emergentes en el ámbito empresarial, industrial o médico o de la salud pública. Esas carreras, sus investigaciones apuntarán, eso se llama investigación científica aplicada, apuntarán a esto y sigue siendo ciencia. Pero hay universidades que albergan carreras que por su naturaleza son problemas de conocimiento, llámese así, y están más asociados a la ciencia básica. En otras palabras, matemática, una carrera de matemática o por último, una carrera de filosofía donde los conocimientos filosóficos no nos permiten solucionar seguramente problemas empresariales, pero nos permiten reflexionar acerca del hombre. En una sociedad de esta naturaleza, nos permite la filosofía reflexionar sobre corrupción, acerca de la corrupción que está viviendo el país. En otras palabras, es más importante que hacer ingeniería, que hacer lo que hizo Irlanda, por ejemplo, direccionando todo hacia las ingenierías. Yo diría, una sociedad tiene diferentes ámbitos de desarrollo y las universidades aportan fundamentalmente a la cultura. Si tuviéramos el pensamiento economicista del general Mora, autor de la ley universitaria, y de gran parte de los rectores de las universidades peruanas que tienen el chip economicista en la cabeza... O de los empresarios mineros que crean su propio tecnológico, convertidor en universidad. O de la gente de la Confiebre, de la Sociedad Nacional de Industria, que lo respeto mucho, pero tienen una mentalidad, el desarrollo para ellos es el desarrollo económico. Y lo que tenemos nosotros como desafío, como sociedad, es desarrollarnos integralmente.
Y eso implica desarrollarnos en el ámbito cultural, político, jurídico, biológico, medioambiental y también económico. Entonces yo diría, ¿es importante investigar y apostar hacia el ámbito económico? Sí, pero necesitamos invertir también en las ciencias sociales, porque uno de los problemas que estamos teniendo hoy día en el país, por ejemplo, para poder erradicar la corrupción, para poder empezar a ver de otra manera los problemas del hombre, que realmente hoy día nos aquejan y realmente nos azotan a todo nivel en el Perú, necesitamos para poder reflexionar y pensar ciencias sociales, para que al final no ocurran y no vengan Kenjis a decir, o generales, ¿cómo se llama este general cómico que es congresista? Bueno, todos sabemos. Creo que Desde dejo. va a firmar en el WhatsApp de JB. Bueno, este general Donaire, perdón. Donaire. Ya, este general cómico, servicio militar para que quieran al Perú. Servicio militar obligatorio. Entonces, los congresistas que tenemos, o sea, mire el pensamiento de los congresistas. Necesitamos economía, ciencias sociales, antropología, arqueología, museología, bibliotecología. Todo es importante para el desarrollo, porque al final vamos a ser un país, ¿sí?, con minas, con grandes indicadores socioeconómicos o macroeconómicos, pero con bibliotecas vacías, con museos vacíos, ¿no? Y realmente con cerebros vacíos, ¿no? Vámonos a una pausa. Cuando regresemos, metámonos al tema de la corrupción y la política. Excelente. Para ver qué es lo que debería hacer la universidad, cómo podríamos hacer, porque lo que yo percibo, no sé si tú compartes esto conmigo, pero es que la universidad ni siquiera está discutiendo el asunto de una manera seria, ordenada, cuando debería hacerse a todo nivel, desde las aulas hasta grandes congresos y seminarios para tratar de tocar este tema. Tras la pausa seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa. Sigo con Iván Montes, rector de la Universidad de La Salle. Si fueras el profesor o el rector de una universidad pública, sería más duro y más directo. Pero tratándose de una universidad privada, la que regentas, tengo que preguntarle así: ¿qué puede hacer? Lanza nomás, ¿Qué puede hacer la universidad en un estado de anomia como el que vivimos, con esta crisis que no es del Poder Judicial, es una crisis política de todos los poderes del Estado y una crisis, creo yo, institucional? Lo primero, ser honesta, ¿ok? Que en la universidad no exista corrupción, porque en muchas universidades públicas y privadas existe corrupción. ¿A qué existe niveles violencia. te refieres? A todo nivel. O sea, para ti, corrupción es, por ejemplo, que el rector de la Universidad, Inca Garcilaso de la Vega, gane alrededor de 1 millón de soles mensuales. Más, creo que es 12. Ya. ¿No? ¿Sí? Sí, llora pobreza. Eso es corrupción. Sí. O corrupción mercantilista. Lo que hace él, meter a su sobrino, a su tío, a su cuñado, eso es nepotismo, ¿no? Entonces, corrupción es realmente cuando tú violas, cuando tú irrumpes, cuando tú pasas por alto la ley, las normas y no te conduces realmente con honestidad. Yo digo, en los ambientes universitarios, el primer peldaño es vivir y recrear en el campus universitario lo que tú deseas para la sociedad. Lo que vemos en el Congreso, en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, lo hemos visto con Kuczynski, con Toledo, se vive dentro de la universidad también. O sea, ¿sí? Yo diría que en menor medida, muchas universidades del Perú están atravesando procesos de corrupción. Y muchas veces eso está asociado a la imposibilidad de que se puedan licenciar, ¿no? Incluso que al parecer obtuvieron licencias, como se dice, pagando por lo bajo, ¿no? Están las famosas denuncias de hace algunos años con el CONAFU, ¿no? Entonces, yo diría que las universidades tienen una responsabilidad, primero garantizar dentro del campus realmente aquello que quieren para la sociedad, porque hay universidades que se llenan la boca realmente promoviendo, sí, que la reflexión, que el debate, que el asunto, pero de la boca para afuera o de la puerta para afuera, pero dentro se vive situaciones de injusticias, autoridades que se les suben los humos y no atienden a la gente, o existe maltrato, o existe realmente hostigamiento, o los profesores, investigadores, tienen que estar marcando tarjeta o tienen que estar dando cuenta de dónde están estudiando, leyendo. O sea, la universidad tiene un rol, y ese es el primer peldaño, ¿no? Que es el peldaño de la consecuencia. El segundo de ellos es que la universidad es un sensor, ¿sí?
es un espacio de reflexión de la sociedad, que no puede estar ajena, que no puede tener una posición acartonada ni tímida con respecto a lo que está pasando en la universidad. Existe libertad de enseñanza, existe libertad de cátedra, existe libertad de pensamiento. Existe. Sí, Existe. Por lo menos en mi universidad existe. Y Existe, se puede hablar ¿tienes razón? directamente. ¿Tú crees que en las universidades públicas se puede hablar y dictar la cátedra que uno quiere? Yo diría que... ¿Tú crees que en universidades confesionales, por ejemplo, ultraconservadoras, ultraconservadoras, no existe, se puede hacer? No existe. Porque a veces realmente se malinterpreta lo que es una universidad confesional. Una universidad confesional no es una universidad dogmática discriminadora, ¿no? Y por otro lado, hay muchas universidades donde el nivel de politización es tan alto que las personas no pueden decir lo que piensan. Entonces, las universidades son un espacio de libertad donde con mucho respeto se tiene que decir lo que se piensa y hay que suscitar en los estudiantes pensamiento, hay que suscitar en los estudiantes compromiso y hay que suscitar en los estudiantes de que nosotros no somos las autoridades o profesores acartonados, ¿no? Que se nos ha subido el cargo a la cabeza, que no podemos decir ningún tipo de opinión y que no podemos pisarle los callos a nadie. Entonces, porque al final, ¿qué crea eso? Pacatismo, acartonamiento. Eso es lo que se percibe, ¿no? Parece que las universidades no están dispuestas a pelearse ni con el alcalde, ni con el presidente regional o gobernador regional, menos con el presidente de la República y tampoco con los congresistas, ¿no? Entonces, son universidades que fabrican profesionales, ¿no? ¿Te escandaliza realmente lo que pasa con, no sé, Pedro Pablo Kuczynski, Toledo, Alan García, Keiko Fujimori, el Congreso, el caso Lavallato? Mira, ¿Qué sensación te ha producido? de que como... ¿Te sorprendió? ¿Te escandalizó? No, Dios mío, por una cosa favor. así. No, por favor. No, eso yo lo veo desde que empecé a ser periodista en la revista Oiga a inicio de los 90, o sea, con Fujimori. O sea, eso se ve realmente desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora lo vemos en televisión, en HD, y lo escuchamos bonito, bien editado. Pero el tema es acá. Yo siento que al final lo público, lo estatal, lo municipal, lo regional, está diseñado para robar. Está diseñado para atraer a personas de una triada psicopatológica bien delimitada, que es la triada maquiavélica, narcisista y psicopática. Estamos gobernados por psicópatas. Estamos gobernados e inundados por psicópatas, por personas narcisistas. Para que la gente lo pueda entender. O sea, son personas que no tienen valores morales, no distinguen entre el bien y el mal para ellos. Bueno, lo bien es lo que es bien para ellos, ¿no? Y se acaba. Sí, y se acaba. ese es el tema. ¿No es Entonces, cierto? al final no hay empatía, buscan realmente depredar y guaquear el Estado. En el mejor de los casos es un proyecto personal político y en el peor de los casos es un proyecto personalísimo de enriquecimiento Mi ilícito. yate, mi casa en Miami, el rostro de Mamani dice todo. Ahí tenemos a un psicópata, un narciso, un maquiavélico. Que negó además a su hija, ¿no? Sí, Y cosas por el o sea, estilo. claro, o sea... Que es repetitivo, ¿no? Con lo de Toledo, y que nos encanta elegir. Claro, Toledo, claro, no firmaba a su hija, estaba realmente, sufría de sangre en el alcohol. Entonces, al final, este señor sale elegido sabiendo que realmente era un pobre hombre. O sea, ese señor necesitaba rehabilitación, no ser presidente del Perú. Sale el señor Ollanta Humala, ¿sí? Y nadie realmente daba un sol pasando a los reservistas por la calle. Y este señor nunca se imaginó ser presidente del Perú. Y llegó, veamos el Congreso actual fujimorista. Entonces, yo siento que está diseñado lo público, lo estatal, el Congreso, realmente para que sea copado por psicópatas. ¿Y ahora qué va a pasar con los municipios, con el gobierno regional, y los candidatos que tienes aquí? Claro, las elecciones son en menos de un mes. Claro, dentro del ambiente psicopático que se vive en el Perú ahora en el ámbito electoral, estamos viendo que casi 250 personas que se estaban presentando ya han sido alejados o separados de la contienda por falsear sus hojas de vida. Veamos que algunos ya están plagiando sus planes de gobierno. Entonces yo diría que... Hay violadores. Hay gente que tiene juicio de alimentos, asociación ilícita para delinquir. A eso le quieres dar la ciudad, donde tú vives, donde viven tus hijos. No, démosla al voto en blanco. Entonces yo creo que es importante esas alturas de anomia, a esas alturas donde realmente estamos viendo, porque lo que vemos en televisión, en las noticias, son psicópatas narcisos. Entonces
Estamos viendo psicópatas en televisión, pero la pregunta es cómo llegaron tan alto. Cómo mucha gente con el voto popular ha llegado tan alto y la gente sabía cómo era. Entonces, yo digo, el voto en blanco y el voto en nulo está consagrado en la Constitución, está en las leyes y en el marco regulatorio de estas próximas elecciones. Yo digo, el pueblo peruano también tiene que analizar y ver realmente en qué medida somos corruptos, en qué medida votamos por un pata que me regala un tupper, o por un señor que me regala un colchón, o por una persona que me promete trabajo, una loza deportiva. Y debería decir, al diablo con tu loza deportiva, tú eres un delincuente. Tú no firmas a tu hija, no me pongas ninguna loza. Yo la voy a hacer, yo voy a sembrar pasto, o me voy a jugar a otro lado, pero tú eres un delincuente y no deberías salir. El voto en blanco es un voto de honestidad. Yo siempre digo, estoy hablando como Iván Montes, profesor universitario. Soy profesor en una universidad investigador. Yo diría, si es que dentro de un municipio, en mi razonamiento, la gran mayoría de candidatos, o todos, son personas corruptas, hay muchos municipios así, ¿sí? Mejor votar nulo y en blanco para que se vuelvan a hacer otro proceso de elecciones y esta persona que ya pidieron plata o gastaron su plata, realmente piensen y sientan y ojalá que abandonen la contienda para que personas realmente más honestas puedan entrar. El voto en blanco es un voto y nulo no se computa, es un voto ciudadano, es un voto cívico, realmente que permitiría que la sociedad peruana reaccione. Dime tú cómo la sociedad peruana va a reaccionar en las urnas dentro de poco, menos de un mes. En lugares donde hay delincuentes. Si tenemos 5 delincuentes, ¿por qué vamos a...? La gente no conoce a los candidatos, menos sus propuestas, no sabe cuáles son sus partidos ni sus símbolos. Mira, yo te voy a decir algo que puede sonar a lisura, ¿sí? No leamos las propuestas, por último. Votemos por la persona más honesta y más preparada. Por último, la persona más honesta, más honorable, el vecino más honorable y más preparado es el que merece ser. Pero no la que ni siquiera los conocemos. Ni siquiera eso, pero si tenemos 5 candidatos corruptos... Y tú conoces a uno y crees que es honesto, vota por él. Sí, pero si conocemos 5 y los 5 son corruptos, ¿por qué no vamos? O hay sospechas sobre alguno claro. de los que tú habías pensado, bueno... Si tengo 5 corruptos, ¿por qué voy a votar por el menos choro? Entonces, ¿por qué voy a votar por el menos choro? Entonces, el tema es, yo realmente no estoy dispuesto a jugar realmente y a dar mi voto y decir, bueno, esto sí, bueno, voy a votar por el menos choro, ¿no? Por tal persona. Oye, Keiko casi es presidenta y nunca ha trabajado en su vida. Bueno, y después mira lo que pasó con PPK, ¿no? Por ejemplo. O sea, nos dimos cuenta que también a ese nivel y esas cosas, mira lo que había. Gracias, Iván. Nos ganó el tiempo. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Hablaremos en otra oportunidad de posgrado, que sé que te han autorizado a que dictes cursos de posgrado y eso parece ser ahora una necesidad importante. Así es. Nos vamos a una pausa. Regreso con el presidente del ICOM Perú, la organización que agrupa a los museos de muchas partes del mundo. Y vamos a hablar de la situación de nuestros museos y los riesgos que pueden... los riesgos a los que están expuestos por falta de presupuesto. Mucho de nuestro patrimonio podría perderse, como se ha perdido en el Museo de Río de Janeiro. Tras la pausa seguimos en Modo Avión.